Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano, pero al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. Eso escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna
filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Muy bien, queridos amigos, venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, en la historia del destino eterno de su alma, de nuestra alma, en todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Vemos, ¿no?, cómo dice el Señor, oiga, 1858 reveló esto el Señor, dice, la prensa publica, la prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados a tan sangre fría y sin causa que pareciera que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Hace más de 100 años reveló esto el Señor. Mire, parece que hubiera sido escrito esta mañana. Dice, estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y de desolación. Mire lo que nos dice el Señor en su palabra. La anarquía está penetrando por todas partes. Eso es lo que vemos en las ciudades, anarquías, el vandalismo, el desafuero, el desenfreno, todo lo que tiene que ver con el libertinaje, todo lo que tiene que ver con el vicio, con la degradación. Queridos amigos, eso está penetrando en todas las naciones. Ojalá fuera en mi nación, en nuestro departamento, en nuestro municipio, en nuestro barrio, en nuestra familia, pero dice que la anarquía está penetrando en todas partes, en todas las naciones. Dice cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad, como lo están haciendo ahora, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar, a edificar, a fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Queridos amigos, miren, el Señor nos dice que el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Es decir, en la medida que el Espíritu de Dios se retira del mundo, el diablo va copando esos espacios, y eso es el desenfreno que vamos viendo cada día y cada instante y por todas partes. Dice que cuando el Espíritu de Dios se está retirando, entonces los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. Esto, queridos amigos, mire, cuando el Señor reveló esto, todo era bueno, y esto es lo que estamos viendo ahora: incendios, el monte prendiéndose, los campos, los bosques prendiendo. Dicen, no, que un cigarrillo, que manos criminales, pero ya hemos estudiado que el que hace eso es ¿quién? Los demonios, Satanás, queridos amigos. Aunque la gente no lo cree y le parezca ridículo y que eso es imposible y que eso no es y que eso no existe, queridos amigos, buscando la causa donde no es la verdadera causa. La ciencia procura explicar todo esto. Oiga, lo que estamos diciendo, la ciencia procura explicar, a todo darle razón, a todo decirle eso es esto, esto es lo otro. A la ciencia busca y procura explicar todo esto, dice, menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca
el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede discernir, queridos amigos. Eso es lo que estamos viendo. El tiempo que se nos vino encima ya no es para mañana, ya no es para el futuro. Es, queridos amigos, lo que la Escritura nos dice, la profecía de este tiempo y de esta hora, en lo que estamos viendo nosotros en el mundo. Así que, por eso venimos estudiando Apocalipsis, capítulo 13. Hoy vamos a ver la tercera parte del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis 13 hasta donde sea necesario y los capítulos que nos lleven, porque esto es lo que es la verdad presente, lo que está ocurriendo exactamente en este mundo y en esta hora, delante de nuestras narices, allí enfrente de nuestras pantallas de televisión. Ahí nos están mostrando y revelando todo lo que está ocurriendo en el mundo, queridos amigos, que no es más que el cumplimiento de la profecía del Señor. Hablábamos entonces de esa bestia que ya estudiamos en la Biblia, que significa el imperio del sistema romano papal, que es un imperio. Ya estudiamos sobre eso, sobre esta bestia que surge de la tierra. La Biblia nos dice que surge del agua, y ustedes saben que ya estudiamos que agua allá en Apocalipsis 17:15 significa, queridos, agua significa gente, muchedumbres, naciones, pueblos, lenguas. De allá es que sale esta bestia, este imperio, el sistema romano papal. ¿Surge desde dónde? Del agua, queridos amigos. Su procedencia no es celestial ni del cielo, ni por la voluntad de Dios. Surge es de en medio de ¿qué? De pueblos, de muchedumbres, de naciones y de lenguas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Este imperio, el sistema romano papal, no es de procedencia celestial. ¿Viene desde dónde? De las naciones, allí, en medio de lo que son las guerras de conquista, de la ambición del poder y de la codicia de poder, de alcanzar la supremacía sobre el mundo. Allí en ese fermento, en esas batallas de conquista y de lucha de los reyes por los reinos y por la tierra y por obtener la mayor cantidad de exaltación y ensalzación entre los... Allí nace, queridos amigos, allí es el fermento en donde se cría, allí es el fermento en donde es engendrado el sistema romano papal, como nos lo dice la Biblia. Sale del agua. ¿Sale de dónde? De los pueblos, de entre las muchedumbres, allá en Europa, en esas guerras que habían de conquista en Europa. Ya hablamos de eso, queridos amigos, y hablamos también de que tenía 7 cabezas, y esas 7 cabezas, pues esas 7 cabezas significan en este conflicto por la adoración, es quien quiere ponerse adelante. Y cuando nos habla de 7 cabezas, también hablábamos, significa todo el dominio que tiene que ver con lo espiritual. Esas son las cabezas, dominio espiritual, como vamos a ver, y vimos ya prácticamente que en cada cabeza, en cada una de sus cabezas tenía un nombre blasfemo, y ya hablamos de ese nombre blasfemo, que es Vicarius Filii Dei, es decir, representante del Hijo de Dios. Ese es el nombre blasfemo, porque Dios no ha dejado a ningún hombre como representante, y mucho menos, queridos amigos, un mortal. Ya dijimos también y leímos en la Escritura que el representante de Dios en la tierra, ahora, aquí, en esta hora, en este mundo, es el Espíritu Santo, uno igual a Cristo. Solo Dios puede ser representado por Dios. No, Dios puede ser representado por hombres. Eso la Escritura no lo enseña es la historia. ¿De dónde vino el representante de Dios? Del agua, queridos amigos, de entre los pueblos, arrogándose ¿qué? Autoproclamándose ser él, queridos amigos, el sumo pontífice, el sacerdote supremo, el director, el líder espiritual del mundo. Se apropió de la heredad de Dios, dijo: esta es la iglesia verdadera, y todo el que no se someta a ella debe ser matado. Extra ecclesia non salus est, fuera de la iglesia nadie se salva.
Dentro de la Iglesia Católica todo mundo se salva, fuera de la Iglesia Católica todo mundo se pierde. Ese fue el lema que acuñaron, queridos amigos, en el sistema romano papal durante sus años de supremacía y de hegemonía en esta tierra y en este mundo. Pero oigan lo que dice la Escritura allá en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3, hablándonos de la cabeza. Cabeza, ¿qué significa cabeza en la Biblia? Dice, Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren ustedes aquí el juego de palabras, como el Señor nos dice que Cristo es cabeza, que el hombre es cabeza, y que Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, el líder, el director espiritual de cada hombre es Cristo, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice aquí en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, no hombres, queridos amigos. Mire lo fácil que se puede entender la Biblia, es la cabeza espiritual, es el guía espiritual. Es el que marca el camino a la luz y a la verdad. Y oigan otro texto más, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22 nos habla de esto. Miren, tan interesante es nosotros ver cómo la Biblia se puede entender, queridos amigos. La Biblia se puede entender, se puede comprender. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, hablando de Cristo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Lo dio por qué a Cristo? Por cabeza. No puso a hombres, ni a bestias, ni a papas, ni a pastores, ni a pastoras, ni a iluminados, ni tampoco a talibanes, ni tampoco, queridos amigos, a muftíes. No, queridos amigos, puso fue a Cristo por cabeza, dice, sobre todas las iglesias, hablándose los diferentes, no denominaciones, sino las iglesias que están esparcidas en el mundo, en el mismo mensaje que enseña la Biblia. No las iglesias como pensamos nosotros que es la católica, la adventista, la bautista, la presbiteriana, la de amor y fe, la de fe y amor, la de amor y esperanza, la de esperanza y amor. No, queridos amigos, eso es Babilonia, eso es la confusión, esos cambian de aquí a allá y de allá a acá, todas no tienen sino como punto en común a Cristo, pero todas ellas echan abajo su ley y solamente tienen a Cristo para alabarle y darle honra y gloria. Cuando el Señor habla aquí que Cristo es la cabeza sobre todas las iglesias, es todas las congregaciones que guardan sus mandamientos y creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y sigue diciendo más, Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, Cristo es la cabeza de la iglesia que llena plenamente la tierra. El sistema romano papal no es una iglesia, no es un sistema religioso que llene la plenitud sobre la tierra. En este mundo no todos somos católicos, en este mundo no todos creen que el Papa es el representante de Dios. Es prácticamente, si nos vamos a los 7.000 millones de habitantes que tiene la tierra y el Papa tiene menos de 1.000 habitantes, queridos amigos, son casi el 10% de los que viven en la humanidad, los que creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Vamos al libro de allí mismo, en Efesios capítulo 4, versículo 15, hablándonos de la cabeza. Mire quién es la cabeza, no es el Papa. Ya el Señor nos dice que este poder tiene 7 cabezas, es decir, se apropió, esto es mío, ese tener allí es de tener, de propiedad. Yo me apropio de ser el líder espiritual, de ser el amo y el Señor en cuestiones religiosas y espirituales. Nos dice Efesios 5:23, oiga 5:23, nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mire, más claro no podemos
encontrarlo en las Escrituras. ¿Qué nos dice? Que el marido es cabeza de la mujer, eso se sabe. El hombre es el que tiene la dirección del hogar. Él es el encargado de guiar y dirigir su hogar. Y dice más, dice, así, de la misma manera, darnos un ejemplo a nosotros de lo que debe ser en el hogar. Nos dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, es lo que nos dice la Escritura. Entonces vemos nosotros, la Biblia nos dice aquí que ¿quién es la cabeza? Cristo, queridos amigos, pero allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos dice que este imperio, esta bestia, ¿y por qué lo llama bestia? Pues el Señor nos dice que le llama bestia porque han actuado como bestias, irracionalmente han actuado y actúan los hombres para referirse al imperio, para referirse a los poderes imperiales de esta tierra. Nos dice el Señor que los políticos actúan irracionalmente, se creen muy inteligentes, muy cultos, muy educados, han ido y han conseguido toda la educación en las universidades del mundo, queridos amigos, pero el Señor viene y los denomina bestias. ¿Por qué denomina el Señor bestias a los líderes, a los dirigentes de los imperios, de las naciones, de los pueblos de la tierra? Oiga lo que dice el Señor, escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 49, versículo 20, nos dice el Señor, el hombre que está en honra y no entiende. El hombre que está en honra es el que está como gobernante, el que está como líder, el que está como presidente, el que está como dictador, el que está como ministro general de la nación, pero que no entiende, que no quiere entender y comprender las cosas de Dios. Dice el Señor, semejante es a las bestias que perecen, semejantes a las bestias muertas. Son brutos, queridos amigos, en otras palabras, porque así se denomina a los hombres, a los animales irracionales, son brutos. Y oiga lo que dice la Escritura aquí, hablándonos de las bestias, hablando de los gobernantes de las naciones, hablando de los gobernantes de los imperios, porque bestia significa imperio, de los poderes que gobiernan en esta tierra, dice el Señor, y escrito está en el Salmo 146, el versículo 3 y 4, dice el Señor, no confíes en los príncipes, es decir, políticos, no confíes en los políticos, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay nada, queridos amigos, que esperar de los hombres, de los políticos, de los gobernantes, porque nada pueden. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que hoy vamos a estudiar un poquito entonces, avanzando en este capítulo 13, nos dice entonces el versículo 2, y la bestia, o sea, el imperio que vi era semejante a leopardo. Ya hablamos de que de Grecia trajo toda la pompa, toda la estantería, todo el armatoste, todo lo que es el diseño del sistema romano papal, con la filosofía y con lo que tiene que ver con el dualismo de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, y sus pies como de oso. De ahí vimos que trajo lo que sostiene y lo que sustenta, y con lo que avanza y con lo que se defiende, las pies, las patas. Entonces vemos nosotros que la infalibilidad, lo que sostiene al sistema romano papal, donde está, es la infalibilidad que él se autoproclama, de decir que él es Dios, queridos amigos. El único infalible, la Biblia nos dice, es Dios, pero él se ha declarado también que infalible, y eso es lo que lo sostiene, eso es lo que hace temblar a la gente. Estamos ante un Dios que es infalible, y nos sigue diciendo, y su boca como boca de oso. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Que tiene boca de qué? Boca de oso. Sus pies de oso y su boca como boca de león. Ese león ya dijimos que representa a Babilonia, allá en Daniel capítulo 7, la primera bestia es Babilonia, y ya dijimos que de Babilonia trajo todas las doctrinas paganas, trajo todo lo que fue, queridos amigos, el paganismo, y lo bautizó y le echó agua bendita, le cambió de nombre, a Baal le puso el día del Señor, el día de culto al sol, le puso el día del Señor, el día de adorar a Baal, entonces le quitamos el nombre a Baal,
la mitra y le ponemos el día del Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, que sigue diciendo después allí este capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 2, dice, oigan esto tan terrible, y el dragón. Ya vimos que su procedencia es ¿de dónde? Su procedencia es del agua, de entre las naciones, los pueblos, las muchedumbres y las lenguas. ¿Y de dónde le trajo su poder? ¿Quién le dio el poder? ¿Quién es que le dio grande autoridad? Y todas estas cosas que ustedes han visto magnificadas y que ha hecho y deshecho en la tierra y en el mundo. Oiga lo que dice. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, queridos amigos. ¿Quién? El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio todo ese poder, todo ese trono y toda esa grande autoridad? Satanás, queridos amigos. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, a ver quién es el dragón que le dio ese poder. Ya vemos que no es del cielo su procedencia, ya vemos que no es celestial su designación, ya vemos que no es representante de ningún Cristo ni de ningún Dios en esta tierra. Vamos a ver quién es el que le dio poder, quién es el que le dio autoridad, quién es que le donó, quién fue que le cedió su trono. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, queridos amigos. ¿Quién es el dragón que le dio autoridad? Satanás, el diablo. ¿Qué? Que engaña al mundo entero, que engañó, que engaña y que engañará al mundo entero. ¿Cómo así que le dio el dragón su poder? El dragón, pero no el diablo en persona, podríamos pensar nosotros. No, queridos amigos, los agentes del diablo en esta tierra, los que estén representando a Satanás en esta tierra, esos forman parte y de la designación de ser el dragón. En este caso es Roma, queridos amigos, Roma imperial, Roma, la de los Césares, es la que simboliza y representa aquí a Satanás en la tierra como el dragón en esta tierra, porque la obra del dragón fue la obra que hizo Roma en esta tierra. Así que Roma es el agente, es el instrumento del diablo en esta tierra, como lo fueron todos y cada uno de los imperios babilónico, medopérsico, Grecia y Roma imperial. Así mismo nos dice la Escritura, queridos amigos, que Roma es entonces el dragón que le da en representación de Satanás poder, trono y grande autoridad al sistema romano papal, queridos amigos. Roma, no se olviden que Roma fue el poder que asesinó a Cristo, queridos amigos. A ese fue que lo usó Satanás para matar a Cristo. Fue Satanás el que se inventó la cruz para que en ella Roma, los romanos mataran al Hijo de Dios. Roma, Satanás mismo, por eso ese es un crimen de Satanás, es un asesinato, por eso el Señor dice que Él es homicida desde el principio y que engaña, y es el engañador, el homicida y el robador. Así que Roma, queridos amigos, es el representante ¿de quién? De Satanás. ¿Quién es el dragón? Satanás, pero el agente en esta tierra que le dio poder, trono y autoridad al sistema romano papal, ¿quién fue? Roma, queridos amigos. Vamos a mirarlo entonces. Poder. ¿Cómo vemos nosotros cuál poder es que usa el sistema romano papal? No es el poder del amor, sino el amor al poder es lo que usa, queridos amigos. Y entonces, ¿cuál es el poder que el diablo le entrega al sistema romano papal? Pues el mismo poder, queridos amigos, que le dio al César, el mismo poder que le dio al emperador romano, es el mismo poder. ¿De qué, queridos amigos? Pues de ser el amo y el Señor de todo el mundo habitado. Así que el diablo lo que cede es el ser el que, el príncipe de este mundo, es el poder que él está cediéndole a sus agentes, a sus representantes de turno en esta tierra y en este mundo, el ser el soberano del mundo en esta tierra, el César, el emperador, el divino César. Así, los Césares eran dioses, eran divinos, se pusieron Augusto, y por eso nos dice la Escritura, queridos amigos, entonces que
el César fue el representante de Satanás, quien le cedió su poder y su trono, todo, ¿a quién? Al papado, queridos amigos. Entonces por eso se llamaba Roma Imperial, y después que Roma Imperial cayó, entonces fue sucedida prácticamente por Roma Papal. Por eso se llama Iglesia Romana e Iglesia Católica Romana, porque no es cristiana, es pagana, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice la gente. ¿Ha engañado a la gente cómo? Pues cambiándole los nombres de todos los ídolos y los dioses paganos, cambiando todos esos nombres de los paganos por nombres cristianos. A Diana le puso María, a Mitra le puso Jesús, a todos los santos y santas de este mundo les cambió el nombre a los dioses y a las diosas paganas, y entonces, queridos amigos, introdujo así lo mismo las fiestas, la Navidad, entonces que venía de allá, las Saturnalias, los festivos del invierno allá en Roma, acá las trajo y les puso las fiestas del Niño Dios, que el día de la Virgen, que el día de la Navidad, que el nacimiento del Niño Dios, queridos amigos, y todas esas cosas. Todo eso vino ¿de dónde? Todo eso vino de Roma. Ese es el poder que le ha dado Roma al sistema romano papal. Ese es el poder que el dragón le ha dado, Satanás le ha dado al sistema romano papal a través de Roma. Roma imperial, Roma de los Césares, queridos amigos. 12, Juan 12, versículo 31, oiga lo que dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice el Señor. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Qué le dio? Su poder, queridos amigos. ¿Qué más nos sigue diciendo la Escritura? Nos dice entonces que también le dio ¿qué? Le dio su trono. Piénsenlo bien, queridos amigos, ¿qué es trono? Es el asiento donde el rey se pone, queridos amigos, donde se sienta a dictar cátedra, donde él se sienta con su cetro, con su corona, a dictar ¿qué? Queridos amigos, a dictar todo lo que tiene que ver con el sometimiento a su poder y a su reino. Así que el trono que le dio Satanás al Papa es el trono donde debería estar el trono de Dios. Allí está el trono. Oiga lo que hemos estudiado y lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Dice, el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. ¿A quién le pertenece el poder central de la tierra? A un demonio, queridos amigos. El que manda en esta tierra no es Dios. El que domina y sojuzga este mundo es un demonio. El poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo donde tendría que haber estado el trono de Dios. Lo está usurpando, queridos amigos. Y sigue diciéndonos más, recibe su apoyo, recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. ¿Quién ayuda al diablo, queridos amigos, en gobernar y en guiar y en hacer y deshacer en esta tierra y en este mundo? La iglesia, las iglesias que se han apartado de Dios y se han amoldado al mundo y están transgrediendo las leyes de Dios y están obedeciendo lo que el diablo manda. Así que su trono no fue Cristo el que dejó al Papa como sucesor de él, fue el emperador Justiniano, el emperador romano Justiniano, el que lo declaró soberano sobre todas las iglesias, queridos amigos. No fue Pedro. La gente le ha metido el rollo y el cuento de que es Pedro el sucesor de Cristo. No, eso fue una pretensión que el Papa, es una pretensión del Papa, queridos amigos, que en el año 218 al 223, el Papa alias Calixto I, ese fue el primero, en el año 218, queridos amigos, cuando la apostasía de la iglesia estaba en su fragor, dice que Calixto I fue el primero en basar sus pretensiones sobre Mateo 16, de ser él la piedra, la roca. Tertuliano, que era otro obispo de otra ciudad llamada Cartago, le llamó usurpador al hablar como si fuese obispo de obispos.
¿Cómo le llamó uno de los mismos? Porque había competencia, cada uno quería hacer su supremacía. El obispo de Roma quería ser supremo sobre todos. El obispo de Cartago también se defendía diciendo no. El otro de Corinto también, el que era de allá, del más acá, también quería él ser, queridos amigos, el supremo sobre todos y el que más mandaba. Pero se impuso el de Roma porque era la capital imperial. Cuando Constantino trasladó su capital imperial a Constantinopla, queridos amigos, que es el nombre antiguo para Estambul, entonces allí quedó el trono vacante en la ciudad imperial, que todo el tiempo fue Roma, y entonces ahí aprovechó el obispo de Roma para él declararse ¿qué? Para él declararse amo y señor, y ser declarado papa sobre todos, papá sobre todos, padre de todos los obispos, queridos amigos, porque estaba en la ciudad del imperio capital. Así que nos dice aquí en la historia, eso está en la historia, queridos amigos. ¿Quién fue que le dio el trono? ¿Quién fue que lo sentó en el trono? ¿Quién fue que le dijo usted es soberano de aquí en adelante sobre todas las iglesias y espiritualmente va a ser la cabeza de todas las cabezas espirituales y sobre todos los hombres en este mundo? Queridos amigos, oiga lo que escrito está en la historia, este historiador Thomas Greenwood, hablándonos allá en su libro Cátedra de Pedro, una historia política del gran patriarca latino, así se llama el libro, en el libro 3, en el capítulo 4, en la página 135, oiga este dato histórico tan tremendo, no se olviden que profecía es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra, y que historia es sencillamente el relato de lo que los hombres harían con el tiempo de gracia que Dios les daría en esta tierra y en este mundo, y que la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, y que la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, y que la historia, queridos amigos, no es católica, ni anglicana, ni calvinista, ni luterana, la historia no es arriana, ni islámica, ni judía, ni griega, ni cismática, ni protestante, ni ultramontana. La historia es lo que es, vale decir más, queridos amigos, es algo más poderoso que todas las confesiones de fe, que todos los cánones de los concilios ecuménicos. Escriban contra la historia si ustedes quieren hacerlo, mas no podrán destruirla, como tampoco sacando una piedra de las pirámides podrán hacerlas derribar. Así de simple, la historia es lo que es, punto. Lo que pasó, lo que yo dije, ya quedó grabado en el cosmos. La acción mía ya quedó grabada, queridos amigos, en los videos, en el sistema, en el sistema de sistematización que tiene Dios en los cielos, y la manera que así, hablamos del video. Al tipo le toman el video. Ah, no, yo no fui, yo no lo hice, le muestran el video. Ahí tiene que reconocer, ahí cayó. Yo soy inocente, le muestran el video, es culpable, señor, va para la cárcel. Así es la historia, queridos amigos. Comparamos la historia con la profecía y es calcado, los eventos, todo lo que Dios ha dicho, eso es lo que estamos estudiando, y eso es lo que estamos viendo, y esto es lo que estamos viviendo. Las profecías, saber las profecías no salvan a nadie, las profecías no se dieron para salvar, el que salva es Cristo, queridos amigos. El Señor nos da las profecías es para que nosotros confirmemos nuestra fe en un Dios que omnisciente. Las profecías son la garantía de que el Dios que las dio, que el legislador que dio estas profecías es el verdadero y único Dios vivo y eterno. Por eso las profecías son la garantía, queridos amigos, de lo que es nuestro Dios, las profecías. Como le digo yo a los amigos, a la gente, le digo, si hay una cosa bien fácil para desechar la Biblia, para declararla un libro caduco, un libro retrógrado, un libro inútil, un libro, queridos amigos, que no nos lleva a ningún lado, un libro que no nos dice, que no nos enseña absolutamente nada, un libro que no necesitamos, un libro que no es de ningún Dios, que no existe ningún Dios, queridos amigos, entonces dice el Señor que derribemos las profecías, que echemos abajo las profecías, es lo que nos dice el Señor que si queremos descartarlo a Él,
entonces que echemos abajo las profecías, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice, vengan ustedes, tráiganme, muéstrenme, díganme qué es lo que es, qué es lo que no dice aquí en Isaías 41, dice, a ver, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, traigan, dice, anúncienos lo que ha de venir, oiga, hagan profecías mejores que las que yo hago, traigan y anúncienme lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería, lo que va a pasar en el fin y hacernos entender lo que ha de venir, dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, que sabéis y entendéis y conocéis el fin antes del principio, o a lo menos haced bien o haced mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillaremos. He aquí, dice el Señor, que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os sigue, el que os escogió. Eso es lo que nos dice el Señor. Esto que estamos leyendo aquí, queridos amigos, es la historia. El Señor dijo que Roma, que Satanás le daría el trono, el poder, y oiga cómo le dio el trono el dragón, cómo le dio el trono Roma imperial, la de los Césares. Oiga, 533, historia. Después de Cristo, decreto de Justiniano, el emperador romano, el divino Justiniano, que declara al Papa como iglesia del imperio, como el credo del imperio, así, de la misma manera como este país y aquel país y todos los países declararon a la iglesia romana papal oficial. Esta es la iglesia oficial, esta es la iglesia de los políticos, esta es la iglesia, queridos amigos, de la corrupción, esta es la iglesia que con nosotros va a robar y entre todos vamos a robar y entre todos nos vamos a repartir, esta es la iglesia que nos va a dejar hacer y vivir como nosotros queremos y sin leyes y sin temores a Dios y sin obediencia a Dios. Esta es, queridos amigos, la iglesia, no de la comunidad, sino de la comodidad, así de simple, nos dice el Señor. Decreto de Justiniano llamado el Corpus Juris Romani dice, oiga lo que dice este emperador, dice, por tanto, hemos sido diligentes en someter y unir a vuestra santidad, mire, ya le llamaban santidad, usurpando el nombre de Dios, dándole títulos que solo pertenecen a la divinidad, un pobre mortal, desviado, corrompido e inmundo por lo que come, por lo que hace, por lo que dice, a unir a vuestra santidad el clero de toda la región del oriente y en nuestra firme resolución no permitir jamás que ningún asunto perturbe el estado general de la iglesia, no importa cuán manifiesto y libre de duda pueda ser sin notificarlo a vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias. Mire, la melosería y cómo lo ensalzan y lo exaltan, que eres la cabeza de todas las santas iglesias, luchando siempre para que en todas las cosas se amplíe el honor y la autoridad de vuestra sede. ¿Sí oye lo que dijo el emperador Justiniano? Toda la autoridad a usted, el dominio aquí, a su santidad, ¿para que qué? Para que el imperio va a luchar siempre para que en todas las cosas se amplíe el honor y la autoridad de vuestra sede. Vamos a expandirnos. Y oiga lo que contestó Mercurio, alias Juan II. Mercurio, se cambió el nombre a Juan II porque Mercurio era el dios del comercio romano, entonces, del paganismo romano. Y dijo, no, ese nombre Mercurio no le conviene a un papa, entonces se lo cambió por Juan II. Mercurio, alias Juan II, que gobernó, que reinó como papa entre otros papas, porque habían unos que se disputaban, como ya dijimos, del 533 al 535, escribió este Juan II. Dice, preservando la reverencia debida a la sede romana, vos, le dice al emperador Justiniano, habéis sujeto todas las cosas a ella. Es decir, nos has dado todo el poder para nosotros solitos y reducido la totalidad de las iglesias a una unidad que reside en ella sola. O sea, ya todas quedan sujetas a ¿quién? Al Papa de Roma,
a quien Dios, oiga, aquí ya le mete, oiga lo que le mete, a quien Dios, a través del príncipe de los apóstoles, ya metió a Pedro. Pedro no tenía que ver nada en esto, ya metió, dice, a quien Dios, no dice que Constantino y no que Dios, ya viene a decir aquí que Dios, a través del príncipe de los apóstoles, refiriéndose a Pedro, delegó todo su poder. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde manda Cristo que hay un hombre, a Pedro como papa? ¿Dónde nos dice la Escritura que Pedro fue papa? ¿Dónde nos dice que Cristo ofició como papa? ¿Dónde nos dice que Pedro llevaba anillo, cabeza, trono y reino? ¿Dónde nos dice que papa mandó a quemar, mandó a matar, mandó a prohibir la lectura de la Biblia? ¿Dónde dice que Pedro mandó a contradecir las doctrinas de la Biblia? ¿Dónde dice que Pedro introdujo el domingo, que introdujo todo eso? ¿Dónde nos dice eso en la Escritura, queridos amigos? Todo eso salió ¿de dónde nos dice la Biblia? Salió del agua, salió de entre los pueblos, de las luchas, de entre las codicias y las ambiciones y la avaricia de poder, que es lo que buscaban los hombres en este tiempo, y no se quedó atrás. Y dice, sigue diciendo alias Juan II, y que la sede apostólica es en verdad la cabeza de todas las iglesias. Mire, él lo está confirmando, él está tratando de decir aquí lo que el otro no pudo decir como él quería que lo dijeran. Entonces dice, lo declaran manifiestamente tanto las normas de los padres como los estatutos de los príncipes, y lo mismo es ahora testificado por vuestra piedad imperial. O sea, él dice, no, usted no solamente, también lo dijo Pedro, y también lo dijeron los apóstoles, y también lo dijo Jesús, y Dios nos dio todo esto, y ahora, pues claro, usted, su majestad imperial, su piedad, vuestra piedad imperial, queridos amigos, eso es lo que nos dice la Escritura. Pero ¿de qué ha servido todo esto, queridos amigos? ¿De qué ha servido todo esto? ¿De qué ha servido el sistema romano papal? ¿Para qué ha servido, queridos amigos? ¿Qué le ha servido? ¿En qué le ha aumentado la grandeza a la humanidad? Para nada. El Papa gobernó 1260 años, queridos amigos, sobre esta tierra, sobre este mundo. Sobre esta tierra y sobre este mundo el Papa gobernó 1260 años. Y ese es el tiempo que lleva el mundo de atraso. El mundo tiene 1260 años de atraso, es lo que nos dice la historia y la Escritura, queridos amigos. Miren lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la Biblia. Dice, hablándonos de para qué ha servido el papado en este mundo: para perseguir la Biblia, para matar a los santos del Altísimo, para corromper y pervertir al mundo. Los palacios de los papas y los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Mire, los mismos políticos se aterraban de ver todo lo que hacían estos hombres disque representantes de Cristo. Oiga, cómo desacreditaron al Redentor, que fue santo, puro, bueno, perfecto, que no tenía dónde reclistar la cabeza. Y oiga lo que sigue diciendo: durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. 1200 años de atraso tiene la humanidad, queridos amigos. Tenemos 1260 años de la hegemonía papal. Ese es el atraso que tiene este mundo. Y si somos moralmente hablando lo que somos, ¿qué tal con un sistema de estos? ¿Qué tal que se hubiera liberado ese sistema romano papal para hacer y deshacer, queridos amigos? ¿Le dio qué? Nos dice la Escritura, le dio su trono. Ya vemos que ¿quién le dio el trono? El dragón, queridos amigos. ¿Quién le dio poder? También ya lo vimos, el dragón. Y dice, ¿grande qué? Grande autoridad. También le dio grande autoridad, nos dice la Biblia. El dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. ¿Para qué grande autoridad? Grande imperio, nos dicen algunas versiones. Grande autoridad de Satanás, no de Cristo, queridos amigos. ¿Y para qué? Queridos amigos, para imponer la Inquisición. Ustedes saben lo que fue la Inquisición.
Por eso dice que el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla. Una de la más grande tragedia de la humanidad, el más grande mal que sobrevino a esta tierra, el más grande desastre, el más grande caos que ha sobrecogido a este mundo, la más devastadora y arruinadora acción que ocurrió en la humanidad es la existencia del sistema romano papal, queridos amigos. ¿Quién lo creyera? No se alteren, no sean tocados en su susceptibilidad religiosa, queridos amigos, esa es la realidad. Vaya, léalo en la historia. Si usted quiere saber de dónde viene y para dónde va el sistema romano papal, vaya, búsquelo en la historia. ¿Para qué le dio grande autoridad a Satanás? Dice, para imponer la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición, queridos amigos? Para perseguir, para quemar ¿a quién? Para quemar a los hijos de Dios, a los fieles, a los que querían hacer la voluntad de Dios, a esos que querían leer la Biblia y conocer la voluntad de Dios y saber lo de Dios y obedecer solo a Dios, no a hombres, sino a aquel que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y entonces intimidó a la gente, asustó a la gente, le metió miedo al mundo, amenazó al mundo. El que lea la Biblia se enloquece, el que lea la Biblia es maldito, el que lea la Biblia lo hecho de la iglesia, el que lea la Biblia lo hecho de la iglesia, el que lea la Biblia lo excomulgo, el que lea la Biblia es maldito. Con esas intimidaciones para que la gente no conociera la verdad, queridos amigos, para que la gente no conociera la verdad. Para eso usó su grande ¿qué? Autoridad, para que la gente no conociera la verdad. Pero miren, estas paradojas de la vida. El sistema romano papal le dijo al mundo que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia se embrutece, que el que lea la Biblia es maldito, que el que lea la Biblia se chifla, que el que lea la Biblia pierde la conciencia de todo, que el que lea la Biblia se vuelve una bestia irracional. ¿Por qué mejor no le dijeron a la gente, por qué mejor no le dicen a la gente, si leer la Biblia produce todo esto, lean la Biblia, todos vayan, lean la Biblia, aquí entre nosotros, para que se enloquezcan, le dice el cura al otro, para que se enloquezcan todos y podamos dominarlo a los otros. Pero ¿qué hicieron? Le metieron fue amenazas. Si ellos sabían o si ellos creían que la Biblia no enloquecía, queridos amigos, sino que antes avivaba y despertaba el sentir y la responsabilidad y el respeto del hombre hacia el hombre y la fidelidad y la obediencia del hombre hacia Dios, queridos amigos, ¿por qué no dejan entonces? Dejen que la gente lea la Biblia y se enloquezca, dejen que la gente lea la Biblia y se embrutezca, porque de esa manera los van a dominar más fácil y van a ser más presa fácil de su engaño y de su mentira, así como lo hacen con los niños que son idiotas, imbéciles, que son con problemas mentales y todos, que los cogen allá en sus orfanatorios, en sus colegios, en sus escuelas y los violan porque son irracionales, no se dan cuenta, no saben dar cuenta de nada. Así mismo, ¿por qué no hacen con el mundo, queridos amigos? Mire, le dio ¿qué? Grande autoridad para todas estas cosas, para matar a los santos del Altísimo, para dominar a los reyes, a los políticos del mundo, para llevar adelante sus planes e intereses infernales, para imponer autoridad para usurpar el trono y la autoridad de Cristo, para alejar a los hombres de Cristo, su ley y su palabra, y sumirlos en la idolatría y el culto a Él mismo, al Papa y a la perdición eterna, queridos amigos. Quiero decirles, traigan los niños, vamos a seguir estudiando este tema, esto es terrible, esto es duro, la verdad es dura, pero al fin es la verdad. Tenemos que abrir la palabra de Dios, porque está en juego ¿qué? Su destino eterno, mi destino eterno, nuestro destino eterno. Traigan a los niños, a los jóvenes, que ellos conozcan estas cosas terribles, que ellos dicen que enloquecen, pero nos dan en luz, vida, nos hacen gente verdaderamente digna del reino de los cielos. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay, nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Dios les bendiga. Mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está.
es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.